وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون, musulmanes, el indicio, la prueba del amor al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es seguir su sunna. Allah dice en el Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah dice: si amáis a Allah, Allah le dice al mensajero sallallahu alaihi wasallam, di, si amáis a Allah, seguidme. Es decir, si pretendéis que amáis a Allah, si afirmáis que amáis a Allah, seguidme, dice sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, Allah os amará, lo cual quiere decir que seguir al mensajero atrae el amor de Allah hacia nosotros y su perdón. Allah os amará y os perdonará las faltas, y Allah es perdonador y compasivo. Y dice también el Corán: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah le dice, y ciertamente que tú لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, y ciertamente que tú estás, y hay una partícula de énfasis, لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, con toda seguridad estás asentado, estás sobre un carácter azim, inmenso, grande. Estás establecido sobre un carácter azim, inmenso. Cuando le preguntaron a Aisha, su esposa Aisha, que Allah está complacido con ella, cuál era su carácter, cuál era el carácter del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ella contestó: Kana khuluquhu al-Qur'an, su carácter era el Corán. ¿Acaso no, le dijo al que le había preguntado, ¿acaso no recitas el Corán? Y empezó diciendo: Qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Los creyentes habrán tenido éxito, y empezó a recitar la primera parte de la Suratul Mu'minun. Allah reunió en él, como todos sabemos, toda cualidad loable, toda cualidad digna de alabanza, toda cualidad hermosa. Y por eso él dijo: وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Y no he sido enviado sino para perfeccionar, para llevar a su culminación, a lo más alto, las nobles cualidades de carácter. Y dijo el Imam al-Junayd, su carácter se llama Azim, el carácter del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es llamado Azim, وقال الإمام الجنيد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله عز وجل. Su carácter es llamado Azim porque él no tenía otra himma que no fuera Allah subhanahu wa ta'ala. Su himma, su anhelo, su aspiración, su deseo era Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso su constitución, su carácter, su ser es llamado Azim. Azim, uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala es Al-Azim, el inmenso. Y dijo otro de la gente de conocimiento, el Sheikh Sidi Abdurrahman al-Arif, dijo: sallallahu alaihi wasallam estaba establecido o sobre un carácter inmenso
porque Allah le abrió su pecho con luz, tal y como Allah dice en el Corán, Alam nashrah laka sadrak, cuando Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Y también por los hadices o por el hadiz conocido en el que le fue abierto el pecho y le fue limpiado y se eliminó de él la parte correspondiente al shaitán, y luego fue llenado de sabiduría y de luz, hasta que al estar lleno su corazón de sabiduría y de luz fue un corazón puro por Allah, mahdan lillah, dedicado puramente a Allah subhanahu wa ta'ala, sin que tuviera ninguna relación con otra cosa que no fuera Allah. De manera que ahí en ese momento es cuando el Corán es apropiado para él. Y entonces el Corán se convierte en su carácter, en su forma de ser, en su forma de actuar. Y el Corán se manifiesta en él en todos sus estados. Y por eso encontramos que la Sunna procede del Corán y surge del Corán de la misma manera que la leche surge de la ubre y que la mantequilla sale de la leche. Y entonces pasó a ser su carácter el Corán. Y en realidad pasó a estar caracterizado por el carácter de Allah subhanahu wa ta'ala, siendo el lugar de manifestación de sus atributos, el lugar de manifestación de su secreto y de todo lo que tiene que ver con Allah subhanahu wa ta'ala. Y en la Suratul Ahzab, Allah dice, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. La Suratul Ahzab, Allah dice, en verdad que en el mensajero de Allah tenéis un hermoso ejemplo, no para cualquiera, sino para aquel que tiene esperanza en Allah, que ha puesto su esperanza en Allah y en el último día, es decir, aquel que no está por este mundo, que este mundo no es su prioridad, sino que tiene esperanza en Allah y en el último día está esperando que llegue eso. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا y recuerda mucho a Allah. De manera que tenemos que saber sin ninguna duda de que seguir la sunna y ponerla en práctica es uno de los pilares más importantes de cualquier tariqa, de cualquier camino, de los que se llaman sufis. Dice Sheikh Mohammed bin al-Habib, lo acabamos de cantar, de entonar. Dice Sheikh Mohammed bin al-Habib en su diwan, Anta babul ilahi fi kulli khairin. Tú eres la puerta de Allah en todo bien. Man ata, por favor, podéis apagar los móviles, que daremos el adán en breve nosotros. Tú eres la puerta de Allah, del ilah, en todo bien. Quien viene a ti triunfa o obtiene la complacencia de Allah y la llegada, y llega. Y en el wird decimos, فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَ بِنَبِيِّكَ فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَ بِنَبِيِّكَ. Y te pedimos, oh Allah, por tu profeta, aquel que has favorecido sobre todos los profetas y enviados, y por tu mensajero, aquel cuyo mensaje has hecho general y una misericordia para todas las criaturas. Te pedimos, an tusalli wa tusallima alayhi, que hagas oración, que hagas salat y hagas taslim y los saludes con un saludo de paz a él, a su familia, salatan wa salaman, con un salat y una paz por la que a través de los cuales obtengamos el amor a él y seguirlo. ¿Y seguirlo en qué dice? في الأقوال والأفعال والمراقبة والمشاهدة والآداب والأخلاق والأحوال. Y seguirlo en los dichos,
en las palabras, en los hechos, en el estado de estar atento y vigilante a Allah, en el muraqaba, en el mushahada, en la contemplación, en las cortesías, en las cualidades de carácter y en los estados, en todo eso. De manera que no hay llegada posible a Allah, ni hay istiqama, excepto siguiendo su sunna. Hay una anécdota de Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani es uno de los grandes sheikhs de la historia. Estaba en Bagdad, allí tenía una madrasa y era famoso y conocido por sus karamat, por sus prodigios, por sus milagros. Y de una ocasión corrió el mensaje de que dijo: el próximo Jumu'ah voy a manifestar mi mayor karama, mi mayor prodigio. Y la voz se corrió. Y cuando llegó el día del Jumu'ah, él era el Jatib, la gente estaba por todas las calles de Bagdad. Era tanta su fama, estaban todos expectantes de ver cuál era su gran milagro, que se llenó la mezquita y se llenaron las calles adyacentes y toda la ciudad estaba pendiente. Entonces el Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, radiyallahu anhu, dio el khutbah y después del khutbah hizo el salat del Jumu'ah y cuando terminó dijo: ¿habéis visto mi karama? Y la gente dijo: ¿qué karama? Nosotros no hemos visto nada. Hemos visto que dabas el khutbah y que hacías el salat. Dice: ¿y acaso habéis visto en mi khutbah algo contrario a la sunna? Y le dijeron: no. ¿Y acaso habéis visto en mi salat algo contrario a la sunna? Y le dijeron: no. ¿Y acaso me habéis visto que he mentido, o que he robado, o que he fornicado, o que he hecho algo contrario a la sunna? Y le dijeron: no. Entonces él dijo: pues esa es mi karama. Entonces cuando dijo su famosa frase: al-istiqamatu ainul karama, el istiqama, el conducirse con rectitud, es la fuente del karama, del prodigio. O en otra transmisión: al-istiqamu akbarul karama, el istiqama es la mayor karama. Con eso, Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, que era un gran wali de Allah, un gran sheikh, un hombre que es conocido que dejó detrás de sí muchos karamat, muchos prodigios, apuntó al hecho de que no hay nada que esté por encima de la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. No hay ningún wird dentro de los aurad, de los grandes suyuj, que esté por encima de ninguno de los aurad del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Si examinamos el wird del Sheikh Muhammad ibn al-Habib, no es otra cosa que una serie de invocaciones, como cuando se dice Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim, una serie de invocaciones que están todas en la sunna, recomendadas incluso con un número de veces establecido, porque sallallahu alaihi wasallam solía decir: quien diga 100 veces Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim, tal y tal y tal y tal. Entonces, Sheikh Muhammad al-Habib recoge algunas de esas cosas, le añade as-salatu ala nabi, que es otro de los pilares del asunto, porque es una orden de Allah en el Corán, una orden que además es como el dhikr de Allah, porque es dhikr de Allah, no está limitado por nada. Y ese es el wird de Sheikh Muhammad al-Habib, ese es el wird de Sheikh Muhammad ibn al-Habib. Pero lo que no tiene sentido, algo, y no lo digo yo, lo dice gente de conocimiento, lo está diciendo en esta época también, no es una cosa que diga yo, que también lo digo, también lo veo, como cualquiera de vosotros lo puede ver, que muchas veces hay ciertas cosas, ciertos aurad, ciertas invocaciones o ciertas prácticas que sin darnos cuenta acabamos dándole una importancia superior a la importancia de la sunna, cuando no hay nada por encima de la sunna. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani también solía decir, dice:
toma la mano del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y ve a Allah, y ve hacia Allah. Y también decía, dice, vuela hacia Allah con las dos alas del Corán y la Sunna. El Corán y la Sunna. Y todos los grandes hombres de Allah, todos los grandes sufis, empezando por el imam al-Junayd, han llamado a que todo el asunto está basado en el Corán y en la Sunna. De manera que, si queremos honrar al mensajero de Allah, si queremos manifestar amor por él, el camino es seguir la Sunna. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, y es un hadith débil según dicen los eruditos del hadith, pero el significado es absolutamente no débil, sino poderoso. Porque sallallahu alaihi wasallam dijo, el que vivifica mi sunna, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. El que vivifique mi sunna me amará, y el que me ame estará conmigo en el jardín. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين